Bueno, pues vamos a hacer este pequeño video. Vamos a comprobar que dos cosas, que el Papa pues es reina sobre los reyes de la tierra, y los presidentes o gobernantes o dictadores, como les llamen, son monaguillos del Vaticano, son monaguillos del Papa. Esto lo vamos a comprobar. Y también otra verdad es que pues el Papa es el anticristo, ¿no? O un anticristo, como lo quieran llamar. Y aquí, por ejemplo, pues dice el Vaticano y el apoyo a las dictaduras. Ahí vemos a Benedicto XVI dice ahí la foto, Raúl Castro, eh, el dictador de Cuba, quien un verdadero siervo de Dios jamás estaría al lado de un represor, que tiene al pueblo muriéndose de hambre, sin libertades. Hay mucha opresión en Cuba, pero ahí están juntitos los dos. ¿Quién servirá a quién? ¿Quién tendrá más autoridad? ¿Raúl Castro o Benedicto? Pues obviamente Benedicto, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, dice, recordemos el caso de Francisco Franco, quien recompensó a la iglesia con todo tipo de privilegios, como exenciones fiscales, la imposición de la religión católica como asignatura obligatoria en todos los centros educativos, la obligación de una legislación afín a la moral de la iglesia y el mantenimiento de los seminarios y del clero. Es decir, ¿quién pagaba los seminarios y quién le pagaba al clero? Dinero de Francisco Franco, un dictador genocida. Servía al Papa de su tiempo. También dice aquí, dice, por su parte, el Papa Pío XI logró que Benito Mussolini le diera una importante compensación económica por las pérdidas sufridas en 1870, además de muchísimos otros privilegios. A cambio, Mussolini logró que el fascismo entrara en la Iglesia Católica y que Pío XI lo calificara como hombre de la providencia, o sea, hombre de Dios. ¿Se imaginan? O sea, un papa calificara a un genocida como un hombre de Dios, un hombre de la providencia. Absolutamente falso, ¿verdad? Entonces se ayudan unos a otros. Aquí tenemos la foto, ¿no? Ahí está el religioso. En el tiempo de Mussolini, ahí está al lado Mussolini. ¿Y quién sirve a quién? Pues Mussolini. Obviamente el Papa pues tiene mucho más poder, más autoridad. Por eso vamos a comprobar que son monaguillos del Papa. Pero ahora en esta ocasión nada más vamos a comprobar primero que es un anticristo. Es un anticristo el Papa. Y si alcanza el tiempo, pues luego continuamos con argumentos para comprobar que los gobernantes, dictadores, etcétera, son monaguillos del Papa. Vamos por ahora a afirmar que el Papa es un anticristo, absolutamente. Aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña gráfica para darme a entender. Dice, ahí arriba dice, el espíritu del anticristo. Eso lo podemos ver ahí en 1 Juan 4:3. Dice que hay un espíritu del anticristo. Y vemos también que el dragón pues es movido por el espíritu del anticristo. El dragón viene siendo el diablo. La Biblia, ustedes lo pueden ver ahí en Apocalipsis 12. Habla de un dragón y dice que es el diablo.
Y si yo les digo que el diablo es el anticristo, pues van a estar de acuerdo. Nadie puede negar que el diablo es el anticristo, un anticristo. Y también la bestia que tiene el nombre oficial, bíblicamente le llama la bestia, pues es el anticristo. Y también tenemos a la derecha el falso profeta, que vamos a ver que es el papa, es el papado, y es un anticristo también. Eso aparecen juntos, interesantemente aparecen juntos en la Biblia. eh, ap- eh, Apocalipsis 20, versículo 10 dice, y el diablo, que es el dragón, que los engañaba. ¿A quién engañaba? A toda la humanidad, ¿no? Dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, el papa también, un anticristo. Hagan de cuenta que la bestia, el anticristo y el falso profeta son como uña y mugre. Ah, están juntos, aparecen. Pero alguien pudiera decir, no, pero comprueba que da argumentos que el Papa es el anticristo. Pues vamos a ver, vamos a avanzar. Entonces, primeramente vamos a ver que el Papa tiene el título de vicario de Cristo. Eso lo pueden investigar. Los católicos pues saben que esto es así. Ahora quiero hacer un paréntesis pequeño que pues su servidor no tiene ningún rencor, ningún odio, ni nada, un prejuicio contra los católicos. Amamos a los católicos, a todo ser humano, al prójimo, porque Dios manda. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero pues hay que decir la verdad también. Y cada quien es libre de creer lo que quiera. Entonces vamos a continuar. Dice que pues el Papa tiene el título de vicario de Cristo. Eso significa el que hace las veces de otro, el que ocupa el lugar de otro o el que representa a otro. Eso es lo que significa vicario de Cristo, el que representa a otro. ¿Eh? Eh, Dice segundo de Tesalonicenses 2:4, dice, el cual se opone, está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí vemos una característica principal del anticristo, y es que dice, se hace pasar por Dios. Es lo que significa, es lo que es el vicario de Cristo. Uno que ocupa el lugar de otro, que representa a otro. Es decir, el Papa es Dios en la tierra. ¿Eh? Tal como dice Tesalonicenses, que el anticristo se hace pasar por Dios. Es lo mismo. Y sabemos que Cristo no dejó ningún ser humano en lugar de él. Absolutamente. Eso no se debate siquiera, porque el que dejó Jesús cuando se fue es el Espíritu Santo. Eso es irrefutable. No dejó ningún ser humano que cuando él se fue le dijo a alguien, yo me voy y tú, Pablo, Pedro, Lucas, tú te quedas en mi lugar. No, eso no existe. No existe. En cambio, en Juan 16:7-3 dice que el que se quedó cuando Jesús se fue y vino el Espíritu Santo. Él es el que tomó el lugar de Cristo. Lo demás es el vicario de Cristo, eso es mentira. El Papa es el anticristo. Ahí lo podemos ver. Se hace pasar por Dios. Vamos a continuar y pues aquí podemos ver una declaración del Papa Inocencio III en el año 1215. Él dijo, porque el Papa tiene lugar en la tierra no simplemente de un hombre, sino del único Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? O sea, se hace pasar por Dios. Dice que es Dios. Lo dijo el Papa Inocencio. Dice que el Papa no es como un hombre, como yo, como alguien que me está escuchando, sino del único Dios verdadero. Se atribuye divinidad.
Y eso es exactamente lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:4 en la traducción lenguaje actual. Dice, ese hombre, el anticristo, afirmará que él mismo es Dios. Si alguien afirma, si alguien dice yo soy Dios, yo no soy un hombre, yo soy como Dios, automáticamente es un anticristo. Ahí está eso. Yo creo que con eso bastaría para comprobar que el Papa es un anticristo, ¿verdad? Pero vamos a continuar en sus mismos documentos. Hay un catecismo de los jesuitas, por si no sabían. Y como paréntesis también vamos a hacer énfasis que Bergoglio alias Francisco, es un jesuita. Eso todo el mundo lo supo, todo el mundo lo sabe. En el 2013 cuando lo pusieron ahí, supimos que él es jesuita. Eso vamos a enfatizarlo porque va a ser muy importante también para demostrar la naturaleza de esa sociedad que se llama Sociedad de Jesús o jesuitas, que también se hacen, ¿verdad? Digamos que se hacen pasar, ¿verdad? Por hombres de Dios. El nombre lo dice, jesuitas. ¿eh? Y vamos a ver lo que dice el Catecismo de los Jesuitas. Dice, hay una sola autoridad suprema en el mundo y esa es el Papa. Eso está totalmente en contra de la palabra de Dios. El que tiene la autoridad aquí en el mundo y en el universo es Dios. Dice la Biblia que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí dice el Salmo. Salmo creo que es el Salmo 24. Él es el que tiene la autoridad suprema en el mundo. Pero los jesuitas dicen que el Papa, otra vez, ¿verdad? Eso lo convierte en un anticristo. Y dice el siguiente, dice, Dios ha entregado al Papa el poder y la regla del cielo y la tierra. Por lo tanto, debemos serle obedientes con pena de condenación. Eso es horripilante, esas declaraciones, ¿verdad? Al único que le debemos de ser obedientes con pena de condenación. Es decir, si no obedecemos, pero a Dios nos condenamos, si no le obedecemos a Él. ¿eh? No a eso no tiene nada que ver con ningún hombre, sea quien sea. Al que le debemos de serle obedientes, y si no lo hacemos, es pecado. A Dios nada más. Dice la siguiente, dice, todos los derechos y el poder están alojados en su pecho. O sea, en el Papa, ¿verdad? Absolutamente falso. Dice ahí en el versículo 5, en el número 5, dice, el Evangelio no sería Evangelio si el Papa no lo hubiera aprobado. ¿Se dan cuenta que cuánta arrogancia, ¿verdad? No es algo de verdaderamente de un espíritu del anticristo. El Evangelio no sería Evangelio si el Papa no lo hubiera aprobado. No, o sea, Dios no necesita la aprobación de absolutamente, así sea toda la humanidad. Si toda la humanidad no acepta el Evangelio, no importa. El Evangelio es de Dios y está en la tierra por la voluntad de Dios, no por la voluntad de ningún hombre. Eso es el anticristo que odia el Evangelio. Seguimos leyendo en el número 6, dice, el Papa puede hacer cualquier cosa por encima de lo correcto, contra todo derecho y sin todo derecho. ¿Qué significa esto? Que según ellos, los jesuitas, de los cuales Francisco es uno de ellos, dice que el Papa puede hacer cualquier cosa, dice, por encima de lo correcto. O sea, sin derecho, con derecho, si es injusticia, él se cree por encima de la ley. No, un día él va a estar ante el juicio de Dios. Ahí va a estar él un día. Él ahí va a dar cuenta ante el gran trono blanco.
Dice el número 8, dice, si Cristo ordena una cosa y el Papa otra cosa, el Papa debe de ser obedecido más que Jesucristo. Esa es una declaración absolutamente del anticristo, absolutamente. Al que debemos de obedecer es a Jesucristo, absolutamente. Dice ahí en Jeremías 17:5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, para su salvación. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente debemos de obedecer y de confiar en Jesucristo. Dice en el Salmo 146, versículo 3, no confiéis en príncipe ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Por eso dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre para su salvación. No, debemos de obedecer a Jesucristo y nadie más, a nadie más. Si alguien nos dice la verdad, nos enseña, también, ¿verdad? Podemos creerle si está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si es un mentiroso, no debemos de obedecerle, ¿verdad? El número 9 dice, las cartas decretorias del Papa deben de ser recibidas y estimadas como auténticas, como la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. Es decir, dice ahí, según ellos, que lo que escribe el Papa o lo que dice, lo debemos de estimar, de recibir como la palabra de Dios. Eso es totalmente falso. La palabra de Dios está muy aparte de lo que alguien pueda escribir, etcétera. Todo eso son declaraciones anticristo, del anticristo nada más. Vamos a seguir viendo aquí, por ejemplo, dice el número 3, esto es del catecismo de los jesuitas. Y si alguien dice, no, pero eso es de los jesuitas, eso no lo acepta la iglesia, eso no es verdad, eso sí lo cree. Y de hecho, como vuelvo a repetir, el que es llamado ahorita, le llaman papa, es jesuita. Y él está totalmente de acuerdo. Él cree esto que estamos viendo ahorita, que le estoy enseñando. Por eso él es un anticristo. El mayor anticristo ahorita en la tierra. Y dice ahí en el versículo, perdón, en el punto 13, dice, si el Papa depone a un rey, es decir, quita a un rey y le da su reino a otro, y la gente no lo recibe, el Papa puede traerlo por la fuerza de las armas, porque es el juez de todos y en lugar de Dios en la tierra. Ahí está. Acuérdense lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que el anticristo se hace Dios, se hace pasar por Dios, dice que es Dios. Y aquí vemos, porque Él es el juez de todos y en lugar de Dios en la tierra. Totalmente falso esto. Nadie puede ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra. El que diga eso es un anticristo. Dice en el número 12, dice ahí, el Papa tiene la única ley y el poder de todo el mundo. Otra declaración. ¿Se dan cuenta? Todo es del anticristo. Declaraciones blasfemas de un hombre o le atribuyen a un hombre llamado Papa, que por cierto Jesús dijo que no le llamáramos Padre a nadie aquí en la tierra. A nadie le debemos llamar Padre en el sentido religioso, porque solamente hay un Dios, dice, un Padre en los cielos. Solamente Dios. Entonces, aquí está la fuente, pues si lo quieren investigar, el Catecismo de los Jesuitas, según San Ignacio de Loyola, y lo que vimos está en la página 43 al 47. Y hay más, pero no le quise pues traer todas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pues una razón más de que nos enseña que el Papa es el anticristo. Y Vicarius Filii Dei es el que veíamos ahorita. Vicarius Filii Dei, vemos ahí en latín, significa vicarius del el Hijo de Dios. Y sabemos que las letras latinas también son números. Es decir, cada letra tiene un valor numérico. Vicarius Filii Dei
Si ustedes lo suman, por ejemplo, la letra B, que es la primera, vale 5. La letra 1 tiene 1, vale 1. La C vale 100, así sucesivamente. Y si se dan cuenta, Vicarius Filii Dei suma 666, el número de la bestia del anticristo. Pero alguien puede decir, no, pues eso no significa nada. Pero vamos a seguir viendo más. Aquí, por ejemplo, capitán del clero es otro título del Papa. Le dan al Papa, el capitán del clero. En latín es Dux Cleri. Dux Cleri. Y si igualmente suman cada letra, ¿verdad? La D, la B, la X, etc. Van sumando, ahí están los números. El primero es 500, el otro es 5, 10, etc. Suma 666. Capitán del clero es 666, el número del anticristo. Y luego, vicario de la corte. En latín significa Ludovicus. De igual manera, lo suman ustedes lo pueden hacer. No me crean a mí. Lo sumen Ludovicus y va a dar 666. Qué coincidencia, ¿verdad? Son muchas coincidencias. No son coincidencias, es que el Papa es el anticristo. Aquí vemos otra frase, Santa Luz de Dios, que se atribuye a sí misma a la Iglesia Católica, como la Santa Luz de Dios, Sancta Lux Dei. Y si suman los números o las letras, es lo mismo, les va a dar 666. O sea que la iglesia ahí del anticristo es la iglesia romana, lo dice ahí, ¿verdad? En los números. El que vemos ahí al final dice rey de los sacerdotes romanos. ¿Quién es el rey de los sacerdotes romanos? El Papa. Es otro título. En latín es Rex Latinus Sacerdos. Rex Latinus Sacerdos, y suma nuevamente cada letra 0, 0, ¿verdad? Por ejemplo, la L y la A no tienen valor numérico. Esas hay algunas que no tenían. Pero van sumando. Ustedes lo pueden investigar y da 666. También el rey de los sacerdotes romanos es el anticristo. Sí, hay muchos argumentos, no acabaría, pero el que quiere abrir los ojos, como dice el dicho, al buen entendedor pocas palabras. Esto es un sencillo estudio, y el que lo quiera creer, pues que lo crea, y el que no, pues adelante. Aquí, por ejemplo, vemos el símbolo. ¿De quién es este símbolo? Es el símbolo de los jesuitas. ¿Por qué lo pongo? Porque el Papa que está ahorita, vamos a ver más adelante que también es ilegítimo. No lo digo yo, muchos sacerdotes, muchísimos, comunidades católicas están diciendo que el Papa falso, el Papa ilegítimo es Francisco. Lo están diciendo ellos. Y dicen que el legítimo es Benedicto, que está vivo todavía. Eso es algo extraño que está sucediendo ahorita en el catolicismo. Hay dos papas. Uno es ilegítimo. Y bueno, el que está ahí llamado ilegítimo por muchos católicos es jesuita. Y el símbolo que ustedes ven aquí es el símbolo de los jesuitas. Se encierran varias cosas aquí en este símbolo, pero nada más voy a tomar en cuenta, aparecen ahí como 3 clavitos, son 3 clavos, ¿eh? Son 3 clavos, ustedes los pueden ver ahí. ¿Por qué son 3? Son 3 clavos. Y vamos a ver acá en la parte derecha están unas letras del alfabeto hebreo. Y la sexta letra que ustedes ven aquí, la sexta, ahí está, la sexta, esa letra se llama Vav, y significa clavo. Curiosamente, esa letra significa clavo o gancho también. Y noten que tiene la forma de clavito, era como un gancho también. Y siendo que esa letra
tiene un valor numérico también, ¿verdad? Porque el hebreo tiene valor numérico como el griego y el latín. Y la letra Vav vale 6. Entonces, tenemos 3 clavitos, 3 letras Vav que tienen el valor numérico 6. ¿Qué número es? 666. Ahí está, el número 666. ¿Dónde está? En el símbolo de los jesuitas. Y vamos a ver más adelante que esa orden que fue fundada ya por el año 1524, por ahí, es una herramienta del anticristo, absolutamente. Eso lo podemos comprobar, vamos a ver más adelante, pero aquí está muy claro, para el que quiere ver, ¿verdad? Está el 666, porque es una herramienta del anticristo, la orden de los jesuitas, del cual el mismo anticristo está ahí ahorita, ¿verdad? En el trono del Vaticano. Entonces vamos a ver esta es otra cita del Papa Bonifacio octavo del año 1302. Esto no es nuevo, ¿verdad? Tiene siglos, esto ya ha sido identificado desde hace siglos y siglos atrás. Y el Papa Bonifacio octavo dijo esto: el romano pontífice, el Papa, juzga a todos los hombres, pero nadie lo juzga. Vamos a ver más, a ver si no es cierto. Un día todos van a estar en el trono, en el gran trono blanco, ahí arrodillados, ahí humillados. A ver si es cierto que nadie los juzga. Es una mentira, ¿verdad? Dios los va a juzgar. Y dice ahí, pero nadie lo juzga. Aquí en la tierra quizás, ¿verdad? Porque ellos tienen el poder del mundo, tienen el poder mundial. Tienen el poder mundial, por eso aquí no, 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 nunca va a ver usted que lo metan a la cárcel. Pueden hacer, como leí ahorita una cita, ellos pueden hacer eh, por encima del derecho, ¿verdad? Con derecho, sin derecho, ahí retrocedan y van a ver. Entonces sigue diciendo, declaramos, o sea, los papas dice, declaramos, afirmamos, definimos y decidimos que estar sujeto al romano pontífice es para toda criatura humana en su totalidad necesaria para la salvación. O sea, cuánta blasfemia hay aquí. O sea, es del anticristo nuevamente. Se hace pasar por Dios. Dice que para que yo y cualquiera que esté oyendo, para que seamos salvos, tengo que estar yo sujeto al Papa. Totalmente falso. Eso no aparece en la Biblia. No, eso es un invento de los hombres. La Biblia dice que Jesucristo es el camino para la salvación. No hay otro nombre, dice, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Todo lo demás, esto es del anticristo. Sigue diciendo ahí, dice, lo que se hablaba de Cristo, tú has sometido todas las cosas bajo sus pies. Eso está en Hebreos 2:8. Bien puede parecer verificado en mí. O sea, el papado se atribuye eso, de que todas las cosas le sean sometidas a sus pies. Sigue diciendo, tengo la autoridad del Rey de Reyes. Soy todo en todo y sobre todo, para que Dios mismo y yo, el vicario de Dios, tengamos un solo consistorio y puedo hacer casi todo lo que Dios puede hacer. Terrible, o sea, se hace igual a Dios. ¿Se acuerdan cuando los que saben ahí el Evangelio que Jesucristo dijo, hasta ahora, dice, mi Padre trabaja y yo trabajo? O sea, se hizo igual a Dios. Y dice que los judíos lo querían apedrear, lo querían matar. Y dijeron ahí que lo querían matar porque se hizo igual a Dios. Pero ahí Jesús tenía la razón, porque Él es Dios, porque Él es igual a Dios. Pero aquí también este falso papa, falso profeta, como la Biblia le llama ahí en Apocalipsis, el falso profeta, él se hace igual a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo está diciendo esto? ¿Yo? ¿Yo? No. El Papa Bonifacio, en el año 1302, él se hizo igual a Dios. Y no solamente él, todos los papas están de acuerdo también, ¿verdad? Entonces,
Vamos a cambiar aquí un poquito, ¿ah? De un poco nada más para afirmar lo que lo que comentaba ahorita de que el Papa, el anticristo que está ahorita, el falso profeta, Bergoglio, es ilegítimo. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Francisco de Asís. Fue un católico, él fue un católico. Allá en el año 1226, en el momento de su muerte, él dio una profecía, ¿verdad? En lo personal yo creo, ¿verdad? Que esto sí se está cumpliendo. Lo que dijo este hombre, yo creo que en lo personal, independientemente de lo que piense cualquiera, yo creo que era un hombre de Dios, confiaba en Dios. Y lo que ese hombre dijo, definitivamente lo estamos viendo ahorita. Se ha cumplido. Vamos a leer, dice lo que dijo San Francisco. Sean fuertes, mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones. Abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales, o sea, terrenales. Y aquí noten, en el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado. Y eso es lo que estamos viendo. Católicos, muchos sacerdotes en cualquier parte del mundo, si ustedes buscan en Argentina, en México, en Perú, en todo, están diciendo muchos. Claro, son una minoría, podemos decir. La mayoría está siendo engañada y arrastrada al infierno por este falso papa, pero muchos están diciendo que ha sido elegido no canónicamente, como dijo Francisco de Asís, exactamente se cumplió, ¿verdad? Si alguien puede creer lo que quiera, pero yo creo en que se está cumpliendo la profecía. Si alguien cree que el Papa Bergoglio es el verdadero, pues allá él, ¿verdad? Allá él. Si no quiere abrir los ojos, pues allá él se va a ver con Dios. Pero es mejor, estamos a tiempo, es mejor abrir los ojos y reconocer que este es un falso profeta, es un anticristo. Lo dijo Francisco de Asís, ¿verdad? Y dice ahí, dice, y con su astucia, o sea, de este falso papa, y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Esto es lo que está haciendo este hombre desde el 2013. Cada vez que habla dice una herejía. No quise hablar ahorita, traer todo porque no es el tema. Yo nomás ahorita estoy enfocado en, pues, demostrar que es un anticristo. Ya quedó claro. El que lo quiera creer, el que le guste, el que lo entienda, el que lo ignore, pues allá él. Pero es el anticristo. Y ese hombre ahorita, como lo dijo Francisco de Asís, está llevando a muchos al error y a la muerte. Se ha metido en comunidades de brujos, invocando a los demonios, prendiendo incienso, etcétera. Muchas abominaciones están sucediendo, ¿verdad? Está metiendo la apostasía. Y ahorita que menciono esa palabra apostasía, él también, Francisco de Asís, lo profetizó. Miren, vamos a seguir leyendo. Dice, se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Habrá tal diversidad de opiniones y cismas. Esa palabra cismas es un sinónimo de apostasía. Busquen ustedes en el diccionario qué significa cisma. Cisma significa separación, separación de la fe. Y apostasía también significa lo mismo, separación, abandonar la fe. Y eso es lo que este falso hombre, falso profeta está haciendo, que mucha gente, católicos y no católicos, se estén apartando de los principios de la palabra de Dios, ¿no? Eh, y dice aquí que este hombre provocaría muchas opiniones, muchas divisiones, y eso es lo que está haciendo. Exactamente, abran los ojos, ¿verdad? Se ha cumplido lo que dijo Francisco de Asís.
y dice que va a provocar cismas, va a traer apostasía entre la gente, entre los religiosos y entre el clero. Exactamente, va. Está dividida la Iglesia Católica. Hay sacerdotes que yo he escuchado, pero hay videos, ustedes busquen, y hay sacerdotes que dicen, inclusive, ya no vayan a los templos, dice, ya están contaminados, ya ese hombre, el que siga yendo ahí, no es católico, así lo están diciendo. El que siga al Bergoglio no es católico ya. Así lo están diciendo los sacerdotes. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a ver lo de lo que les estoy comentando. Esta es una noticia del periódico France24.com, ustedes lo pueden buscar. Y ahí dice, la visita del Papa Francisco a Colombia es non grata para los ultracatólicos. ¿Ah? Vamos a leer lo que dice la nota. Dice, es el Papa ilegítimo, dicen en coro. ¿Quién dice eso? Católicos. Católicos. Están diciendo que es el ilegítimo. Pero no solamente ellos, sino como lo vimos ahorita, Francisco de Asís ya lo profetizó y se cumplió. Dice, aunque reconocen que son una minoría, ejercen influencia política. Los ultracatólicos se abstienen de llamarlo Santo Padre, Sumo Pontífice o Papa. Para ellos es Bergoglio a secas y además es el falso profeta que según la Biblia Satanás le otorga poderes en el final de los tiempos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién dice esto? Este grupo de católicos, entre los cuales hay sacerdotes. No nada más es gente ahí que no sabe lo que dice, es gente preparada, gente que sabe lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pero qué interesante, le dicen, ese hombre es el falso profeta que según la Biblia, ¿verdad? Es un anticristo, el falso profeta es un anticristo, uña y mugre, ¿verdad? ¿Eh? Entonces abran los ojos, ¿verdad? Vamos a ver otra profecía que también se ha cumplido de la beata Ana Catalina Emmerich. Eso lo dijo hace casi 100 años, 200 años, si se dan cuenta. Qué interesante, exactamente. Lo dijo en 1820 y casi se han cumplido 200 años. Y esa mujer profetizó, dice, vi una fuerte oposición entre dos papas. ¿Y qué es lo que hay ahorita en el catolicismo? Dos papas. Dos papas, exactamente, ¿verdad? Y dice que vio una oposición, como que hay una lucha, hay una batalla. ¿Eh? Porque ha sido elegido canónicamente, no fue elegido canónicamente, como lo dice Francisco de Asís. Si fuera elegido canónicamente no habría ninguna oposición, porque fue elegido canónicamente, valga la redundancia. Entonces, dice ella que vio una oposición entre dos papas, dice, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Aquí la falsa iglesia significa que este falso profeta, Bergoglio, está creando una nueva iglesia. Algunos dicen, ya lo dicen, que la iglesia católica ya no es la iglesia católica de hace un tiempo atrás. Ya es otra iglesia, ya la renovaron, la están renovando. Y va a haber consecuencias, dice Catalina, de esta falsa iglesia que se está formando, que va a ser la iglesia de la nueva era, del anticristo. Dice, vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta, la masonería. Eso no es un secreto. Eso también ya lo saben, nomás busquen tantito. Y está infiltrado todo ahí de masones. Ella vio, fíjense, ella dice que la iglesia de Pedro, o que más bien la iglesia católica, será socavada por una secta, por el plan de una secta, la masonería. Y algo interesante, y eso también se puede comprobar, la orden jesuita es una orden masónica. Eso, si no lo creen, pues también le puedo traer, puedo hacer otra video. La orden jesuita es una orden masónica. Eso se puede comprobar fácilmente, porque tiene grados, como la masonería. Entonces sigue diciendo, cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa
que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma. Otra vez, qué interesante. La apostasía. Esto, lo que está trayendo todo esto con este hombre falso, está trayendo apostasía. Está trayendo división. Una religión falsa es lo que está trayendo. Y ya estamos pronto va a aparecer el falso profeta. Pronto. Si no es este que está ahorita, llamado Bergoglio, si no es este anticristo, el que sigue será, probablemente, ¿verdad? Porque ya estamos en los últimos días. Estamos viendo ya que aparecieron 2 papas. Y estas personas que profetizaron dijeron que esto iba a suceder en el tiempo del anticristo. Dice ahí, cuando esté cerca el reino del anticristo. Ya está cerca el tiempo, ¿verdad? Que todo esto se va a cumplir. Y aquí dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición. Ahí vemos claramente que primero va a haber, al mismo tiempo va a venir una apostasía. Apostasía significa apartarse de Dios, del verdadero Dios, de la palabra de Dios. Eso es apostasía. Y al mismo tiempo va a aparecer el anticristo, dice ese versículo. Y ahorita es lo que estamos viendo con este falso profeta de Bergoglio. Está trayendo apostasía. Cada vez que habla hay muchas herejías, ustedes pueden buscarlas cada vez, y es apostasía. Y eso significa que pronto va a aparecer el anticristo también. Vamos, yo pienso que había más, hay más. Mira, aquí por ejemplo vamos a ver esto para no hacerlo más largo. Ahí en Deuteronomio capítulo 13, versículo 5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión, que es apostasía. Ustedes pueden buscar en la Biblia textual, y en vez de rebelión dice apostasía. Aconsejó apostasía, significa rebelión también, contra Dios. Es decir, si alguien te viene a enseñar una herejía, algo que, por ejemplo, yo soy Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. Eso está enseñando apostasía. No le creas a ningún hombre que te mienta. Por ejemplo, hace semanas, ustedes pueden buscarlo. El Papa dijo que Dios no existe. Así como lo oyes, búscalo. A mí no me crees. ¿Eso qué es? Apostasía. La gente que le está escuchando y le está creyendo, ¿qué va a pasar con esa gente? Va a apostatar. Va a apostatar de todo lo que anda diciendo. Entonces, vamos a, como prueba de lo que le estoy diciendo, yo creo que ya la última, para no hacerlo, ya quedó claro que el Papa es el anticristo, o un anticristo, como lo quieran ver. Dice, aquí está un extracto de un documento de Bergoglio del 2016, se llama Amoris Laetitia. Ustedes lo pueden buscar, pero es un extracto nada más. Ahí en ese documento aparecen varias herejías, y cabe mencionar que hay un gran grupo de católicos, de sacerdotes, no cualquiera, sacerdotes, le mandaron una carta a Bergoglio. Busquen y verán que le mandaron una carta a Bergoglio que se retracte de lo que dice ahí en las herejías que dice, de las apostasías que está dispersando. Pero aquí nomás vamos a ver, dice un extracto. El número 1 dice, un creyente católico puede tener pleno conocimiento de una ley divina y elegir violarla voluntariamente en una materia grave, pero no estar en un estado de pecado mortal como resultado de ese acto. Léanle bien, ¿qué está diciendo? ¿Qué significa en un resumen? Que tú tienes permiso para pecar. Es lo que está diciendo. Dice, vuelvan a leer, que si tú conoces una ley de Dios, pero la violas, dice, no estás en un estado de pecado. ¿Te das cuenta? ¿Qué es eso?
Eso es apostasía. Y la Biblia lo leímos que en el tiempo del fin, cuando aparezca el anticristo, va a venir una apostasía. Es lo que está haciendo este hombre. Y vamos a ver ahí el número 2. Dice el número 2, dice, una persona, esto está escrito ahí en el Amor y Leticia. Dice, una persona, mientras obedece una prohibición divina, puede pecar contra Dios por medio de ese mismo acto de obediencia. Qué ridículo, o sea, qué blasfemia. Cuánto veneno hay ahí, cuánto veneno. Pongan atención a más. Una persona, si obedece una prohibición divina, pecas contra Dios, es lo que está diciendo. Si tú obedeces una ley, una prohibición divina, puedes pecar contra Dios por medio de ese acto de obediencia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hago para no pecar? Según él, pues desobedezco la ley y así no peco. No, esto es del anticristo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí vamos a parar y en esta semana voy a demostrar que la otra realidad, que los presidentes, los gobernantes o lo que sea, son monaguillos del Papa. Vamos a comprobarlo también con argumentos, ¿verdad? Dios los bendiga.